Buen día, la paz de Jesús para sus vidas. Estamos una vez más aquí para compartir con ustedes una reflexión de las Escrituras y como ya lo hemos ido haciendo durante todos estos días, estamos hablando acerca de esto que es una celebración en el mundo occidental. A lo largo de todo el occidente, la celebración de la Navidad es una fecha importante, aunque para la gran mayoría es solo una temporada de fiestas. Sin embargo, hay quienes celebran de verdad el nacimiento de Jesús como un acontecimiento importante para sus vidas y que ha marcado, aunque es un hecho histórico, pero que tiene una trascendencia espiritual sobre la vida de las personas a lo largo de toda la historia, desde su nacimiento hasta hoy. Entendemos y creemos que Dios ha estado trabajando en los corazones de las personas a través de su Hijo Jesucristo. Y nos encontramos con el relato del nacimiento de Jesús en los evangelios. Encontramos aquí la descripción de lo que ocurrió. Solamente Mateo y Lucas mencionan lo del nacimiento de Jesús como un acontecimiento específico. Mateo se remite al anuncio del nacimiento y a lo que ocurre posterior a ese nacimiento. Sin embargo, Lucas describe por qué María y José llegaron hasta el lugar donde Jesús nació. Lucas nos describe que por esos días el gobernante del Imperio Romano era Augusto César, y el gobernador de Siria, que además tenía la tutela sobre Palestina, era Cirenio. Y al emperador le nació la idea de empadronar a todos los habitantes de la tierra de Palestina, de Israel. Y probablemente la razón de este empadronamiento tiene que ver con los impuestos, es decir, saber cuánta gente hay, cuánta gente vive en el territorio para luego cobrar los impuestos por eso. Sin embargo, lo que no sabía este emperador es que él estaba entrando en la historia que Dios le permite escribir al hombre, pero que él la maneja de manera correcta y soberana. Entonces el emperador emite un edicto donde ordena que todos deben ser empadronados, o sea, es un censo, y cada persona debe ser registrada en el lugar donde nació. De esa manera entonces María, que ya estaba embarazada, junto con José, tienen que viajar de Nazaret, donde estaban viviendo, hasta la tierra de Judea en el sur, y llegar a la pequeña aldea de Belén, de donde ellos eran originarios. Entonces ustedes podrán entender, el viaje no era un viaje placentero o cómodo, y María estaba embarazada. Entonces, llegando al lugar donde tenía que empadronarse, estaba a punto de dar a luz. Este censo provocó el movimiento de muchas personas. Por lo tanto, al llegar a Belén no encontraron un lugar donde quedarse. No sabemos si esto es a propósito o no, porque el relato no lo dice. Simplemente dice Lucas en el capítulo 2, versículo 7, que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, este fue el lugar
donde nació Jesús. Como digo, no sabemos si es a propósito o no, que haya nacido allí, que no haya habido lugar. No sabemos si fue el rechazo de las personas para morar o quedarse en un lugar, entre comillas, adecuado para una mujer que está embarazada. Sí sabemos que Dios tiene propósitos en todas las cosas. Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, aquel que tenía honor y gloria y majestad, aquel que era Dios, que se despoja a sí mismo para venir a ser como uno de nosotros, y es encarnado, como dice Juan, el Verbo se hizo carne, nació en un lugar humilde, y más que lugar humilde, un lugar indigno para el nacimiento de cualquier persona, no solamente en este caso indigno para el nacimiento de Jesús, sino que es un lugar indigno para el nacimiento de cualquier persona. Es decir, ninguna persona en su vida debería nacer en un lugar como este. Sin embargo, detrás de los infinitos e inescrutables propósitos de Dios, Dios permitió que ese día su Hijo viniese a nacer en un humilde establo y que tuviese por cuna un pesebre. El lugar donde comían los animales es el lugar donde Jesús fue acostado envuelto en pañales. Es el lugar donde vinieron los pastores que estaban en el campo con sus rebaños para reconocerlo y adorarle. Es el lugar donde llegaron los magos, probablemente para conocer a este rey que habría de nacer. Nos puede parecer una incongruencia, sin embargo, en ese lugar nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. A partir del pesebre se gesta la vida terrenal de aquel que sería más tarde el Salvador de la humanidad. Y esto debe a nosotros llevarnos a una reflexión muy especial, porque muchas veces las personas son menospreciadas por sus orígenes humildes, por su condición económica humilde o por su condición intelectual humilde. Hay personas que no han tenido en la vida un desarrollo normal por muchas razones, por falta de oportunidades o porque han despilfarrado su vida. Sin embargo, eso no debe de ninguna manera hacer que una persona se sienta menos que otra que tiene todas las oportunidades y que se ha desarrollado económica, familiar, intelectual y de todas las maneras posibles. El Señor nació en un pesebre, nació en un establo, tuvo por cuna un pesebre y hoy está sentado a la diestra del Padre. El camino que Jesús vivió en su vida terrenal lo llevó a ser exaltado hasta lo sumo y recibir un nombre que es sobre todo nombre. De manera que ninguno de nosotros debe sentirse menos por tener un origen humilde o por tener una condición económica humilde. La única forma en que el hombre o la mujer no tenga satisfacción en su alma es que no conozca a Jesucristo. Pero todo aquel que conoce a Jesucristo, cualquiera sea su situación, sea baja o alta o media, cualquiera sea su condición económica, política, religiosa, lo que sea,
Si Cristo está en su corazón, esa persona ha ganado todos los tesoros del reino de los cielos, porque la Biblia dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales por Cristo Jesús, con todas las bendiciones espirituales. De manera que ninguno se menosprecia a sí mismo por no tener algún estatus como los que mide el mundo. Y ninguno menosprecia a otro porque no tiene lo que supuestamente debería tener o porque no está a su altura. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para nacer en un pesebre, vino para nacer de manera humilde, entonces nos espera a nosotros entender y saber que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, de tal manera que nuestra condición será usada por Dios para la gloria y honra de su nombre. Y si en algo debemos jactarnos y gloriarnos, como dice el apóstol Pablo, es gloriarnos en la cruz de Cristo, en el Señor. De manera, hermanos, que al celebrar Navidad en estos días, al recordar el nacimiento de nuestro Salvador, recordemos dónde partió el Señor, dónde comenzó su vida terrenal, y recordemos dónde está ahora Jesucristo, sentado a la diestra del Padre en gloria y majestad. Que el Señor nos ayude a considerar lo que Dios tiene para nosotros cada día y lo que Él desea hacer de nuestra vida. No importa quiénes somos y no importa lo que tenemos. Lo que importa es que nuestro corazón sea entregado a Jesucristo de manera íntegra. La paz de Cristo para sus vidas. Dios les bendice hoy.